Hola, mirad, ¿qué pasa cuando os estáis cayendo al suelo o intentáis escalar una pared? Que todo vuestro cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo entero quiere ayudar, ¿verdad? Os intentáis agarrar con todo el cuerpo, los brazos, las piernas, con todo lo posible, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que hace todo el cuerpo entero cuando intenta vivir en el presente. ¿Entendéis? Todo el cuerpo. ¿Qué nos pasa cuando vemos una chica o un chico? Pues lo que pasa es que todo nuestro cuerpo intenta captar ese momento. Y una de las partes del cuerpo que intenta ayudar a captar ese momento es la memoria. Así que lo que hace la memoria para intentar captar ese momento presente, ¿qué es qué es? Pues lo que hace es buscar en su banco de recuerdos y encontrar lo más parecido a ese momento. ¿Vale? Si estáis comprando en una frutería, tu memoria se va a acordar de cuando fuiste la última vez o si has comprado fruta en otro sitio. Es decir, tu memoria participa de ese momento cuando estás comprando en la frutería. ¿Vale? De esa forma, por ejemplo, podemos comparar el precio o la calidad de la fruta, ¿verdad? Si vemos a un amigo o a una amiga, nuestra memoria quiere participar en ese momento y se acordará de la última vez que lo vimos y traerá recuerdos de ese amigo o esa amiga que pueden ser agradables o desagradables, ¿verdad? Así que en todo momento nuestro cuerpo está viviendo el presente entre comillas, ¿verdad? El problema es que nuestra memoria siempre es el pasado. En cosas útiles como volver a casa, repetir el pasado no es un problema en el presente, ¿verdad? Es decir, cada vez que vuelves a casa, tu memoria, que es el pasado, te está ayudando en el presente, ¿vale? Es algo que aunque repitamos en 1000 diferentes presentes, va a funcionar. Es decir, en problemas pequeños y limitados, que no son con seres vivos, ayudarnos con nuestra memoria para actuar en el presente funciona y es útil. Pero si intentamos utilizar la memoria para relacionarnos en el presente con amigos que hace tiempo que no hemos visto, o cualquier otra persona que vemos en momentos diferentes, nuestra memoria siempre va a crear conflicto. Simplemente porque aunque nuestra memoria hace lo mejor posible para ti, para que puedas captar el presente, ¿verdad? En realidad siempre es el pasado. De forma que nuestra memoria es inútil y perjudicial con las relaciones. Es decir, en el aspecto psicológico, ¿entendéis? Porque a partir de que hemos conocido a alguien, entre comillas, esa memoria y ese recuerdo de ese conocimiento es nuestro futuro en todas las relaciones con esa persona, ¿verdad? Da igual que la memoria sea agradable o desagradable. Si logramos ver claro que nuestra memoria psicológica no nos sirve para estar en el presente con las personas, será entonces cuando lograremos estar realmente en el presente, ¿entendéis? Es decir, atentos a la persona, no a nuestra memoria de la persona. Eso es vivir realmente el presente. Vivir sin la carga de nuestros recuerdos, ¿entendéis? El problema es que actualmente utilizamos la memoria para todo. Es decir, primero observamos y enseguida acudimos a nuestra memoria para decidir lo que está bien o está mal. Es decir, buscamos en nuestros recuerdos a ver cómo me llevo yo con alguna persona. Si me llevo bien con una persona o si me llevo mal con una persona, ¿verdad? Entonces, igual que lo que hacemos para comprar peras, comprando peras es correcto, pero con las personas
que es un problema infinito, siempre nos dará problemas y conflictos, porque las personas son seres vivos, no es algo muerto, no es como comprar peras, ¿verdad? Pero la memoria nunca está viviendo el presente, ¿entendéis? Precisamente por eso se llama memoria, porque siempre es algo del pasado, es decir, todo el recuerdo que tenéis, toda la memoria que tenéis, todo el yo que tenéis, es siempre el pasado. Entonces, ¿has comprobado en tu vida si utilizas tu memoria para relacionarte con todas las personas que conoces? Si la estás utilizando, no te estás relacionando realmente con nadie, solo estás siguiendo las órdenes de tu memoria, ¿verdad? Siendo la memoria siempre el pasado, ¿entiendes? Así son nuestras relaciones hoy en día, ¿verdad? Tenemos clasificadas a las personas con las que nos relacionamos como si fueran muebles. Este me sirve para esto y este otro me sirve para aquello, ¿verdad? Así que cada vez que vamos a relacionarnos con alguien que conocemos, ya vamos con la predisposición de la memoria. Es decir, lo que nos vamos a encontrar con esa persona, ¿verdad? Lo que esperamos de él. Lo que esperamos de él es la memoria que tenemos de esa persona, ¿verdad? Así que no hay ninguna relación en el presente. Cuando las memorias de ambos son felices, decimos que son amigos o son familiares, que son almas gemelas, ¿no? O cualquier otra idea romántica. Pero en realidad no hay ninguna relación, solo hay intercambio de memorias. ¿Y qué pasa cuando nuestra memoria confía en hacer algo con alguna persona y de repente esa persona falla por lo que sea? Que empiezan nuestros problemas y conflictos, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Etcétera, 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 ¿no? Estas son nuestros únicos conflictos actuales con las relaciones, cuando nuestra memoria no acierta, ¿verdad? Cuando nuestra memoria se equivoca. Y esto nos pasa porque estamos viviendo de memoria. Si fuéramos capaces de relacionarnos sin nuestra memoria psicológica, entonces si alguien te dice que no, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Pues nada, pues no, ya está, se acabó, ¿no? ¿Qué problema hay? Entonces nuestra inteligencia que está viviendo en el presente busca otra cosa y ya está, no pasa nada. Es como si vamos con la idea de comprar pescado y resulta que no tienen, ¿vale? Pues si no tienen, pues compro otra cosa y comeré otra cosa, no hay problema, ¿vale? Pero si estamos con la necesidad mental que está en nuestra memoria de comprar pescado, porque resulta que es la comida que nos sale mejor y queremos impresionar a alguien, ¿verdad? Y resulta que se ha acabado el pescado, empiezan nuestros problemas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que hacer otra cosa, no sé qué hacer, todo, ¿no? Todos los problemas. Entonces, ese día estaremos todo el día pensando en eso como un problema que explicaremos a alguien. Ay, pues me quedé sin pescado, no sé qué hacer, etcétera, etcétera. Que son las relaciones que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero si vamos a comprar sin tener en nuestra memoria ninguna expectativa, ¿qué pasa si no hay pescado? Pues nada, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Compramos carne o cualquier otro alimento y ya está. ¿Qué problema hay? Ninguno, ¿no? Entonces, el problema que tenemos los humanos es que nadie en nuestra vida nos avisó del peligro de usar la memoria para ciertas cosas como las relaciones humanas. ¿Entendéis? Tu padre no te avisó, tu madre tampoco te avisó, tus profesores tampoco, tus amigos tampoco, etcétera, etcétera. Porque simplemente todos ellos estaban viviendo de memoria. Entonces, mientras no se den cuenta, pues ¿cómo te van a avisar? Porque simplemente seguimos la tradición, ¿verdad? Que es también memoria. Todos los conflictos del mundo son porque las personas insisten en aferrarse a sus memorias, a sus tradiciones, ¿verdad? Mi país, que es mejor que el tuyo. Mi idioma, que es mejor que el tuyo. Mi religión, que es mejor que la tuya. Mi familia, que es mejor que la tuya. Mi lo que sea, mejor que el tuyo, ¿verdad? Pero si vives en el presente sin tu memoria psicológica, ¿dónde está el conflicto? Esto es muy difícil de hacer porque los humanos consideramos que nuestra memoria es la superverdad. ¿Vale? Ya que ahora no somos otra cosa que memoria. ¿De acuerdo? Pensamos que las experiencias
que nos aportan conocimiento de nuestra vida pasada es lo más importante, que no hay otra cosa más importante que eso. Que nuestras experiencias, que son conocimiento y memoria, hay que protegerlas al máximo, mentalmente. Si nosotros hemos vivido eso, esa es la superverdad, y ahí se acabó todo, ¿verdad? Así que siempre estamos viviendo con la superverdad de la memoria pasada, de nuestro pasado, ¿verdad? Así que, mientras seguimos aferrados a nuestra memoria del pasado, seguimos aferrados a los conflictos internos nuestros y a los conflictos externos con otras personas, ¿verdad? Una persona se encuentra con otra y le dice, hay que ver cómo has cambiado, antes no eras así, ¿verdad? Yo confiaba en ti, ¿no? Estas son nuestras relaciones actuales, todas basadas en la memoria, ¿verdad? En cómo éramos antes, de la que no nos queremos desprender. Queremos que todo siga igual, que todos nuestros amigos sigan igual, que nuestros hijos sigan siempre pequeños, no crezcan y sigan así de maravillosos siempre, que todo siga igual, ¿entendéis? Pero las relaciones con seres vivos es algo diferente que con un objeto, porque los seres vivos cambian, hacen cosas diferentes, ¿vale? Entonces, ¿por qué no nos queremos desprender? Porque consideramos que esa memoria es nuestro yo, el yo que domina toda nuestra vida, que realmente solo es memoria, un puñado de recuerdos, nada más, ¿verdad? Así que la memoria tiene un lugar concreto donde es útil para problemas concretos y pequeños, con cosas, objetos y que además son problemas limitados, ¿verdad? Como acordarnos del camino a casa, o acordarnos de cómo conducir un coche, o memorizar una lista de algo, o comprar peras, o comparar peras con manzanas, ¿no? Pero no tiene ningún lugar si realmente queremos tener una relación en el presente con las personas y no estar viviendo siempre en el pasado, ¿entendéis? Entonces, podemos ver a nuestros familiares o amigos como si fuera el primer día, o solo vemos los recuerdos que tenemos de ellos, ¿entendéis? Cada vez que vemos a una persona vemos el recuerdo que tenemos de él, si es agradable o si es desagradable, ¿verdad? Solo el recuerdo. Entonces, si somos capaces de ver claramente que nuestra memoria solo estorba en las relaciones para vivir en el presente, solo nos causa problemas, ¿verdad? El apego, los celos, los conflictos, etcétera. Si somos capaces de ver esto, entonces todas nuestras relaciones van a cambiar. Ya no dependerán de nuestra memoria. ¿Entendéis? Estaremos viviendo el presente con todas las personas. Entonces, quizás entonces te des cuenta que todas las personas con las que te relaciones siguen viviendo de memoria, que son los problemas de la actualidad, ¿verdad? Y entonces quizás te das cuenta de todos los problemas que esas personas van a tener en su vida por aferrarse a su memoria. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.